Hola muchachos, feliz domingo, Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar del capítulo 4 de Primera de Samuel. Y bueno, para comenzar a hablar de esto vamos a remontarnos un poco a algo que había pasado en el capítulo 2, y es cuando la casa de Elí es cortada por boca de Jehová, porque resulta que los hijos de Elí, que eran sacerdotes en el templo, estaban haciendo las cosas mal y estaban corruptos. Entonces Dios habla fuertemente a Elí y le dice lo siguiente en Samuel 2, en Primera de Samuel 2, versículo 31 dice: He aquí vienen días en los que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y bueno, cuando vamos al capítulo 4 nos encontramos la siguiente historia. Resulta que los filisteos se organizaron para ir en contra de Israel. Entonces nada, se presentaron a la guerra y tuvieron guerra. ¿Qué pasa? Que Israel les fue muy mal y perdieron más o menos 4.000 hombres. Y entonces ellos se preguntaron qué había salido mal, porque Dios los había herido. Esto me parece muy interesante porque, bueno, vamos a leer el versículo 3 del capítulo 4 de Primera de Samuel, que dice lo siguiente: Cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca de pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Me parece demasiado interesante que ellos no hayan atribuido esa derrota a los filisteos directamente, o a ellos mismos, que hicimos mal. No, ellos estaban bastante claros. Jehová los había herido de la mano de los filisteos. Ellos se organizan, buscan el arca del pacto en Silo y la llevan al campamento. ¿Qué pasa? Cuando llegó el arca al campamento hubo demasiado júbilo, o sea, se emocionaron muchísimo. Lo podemos ver en el versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tal júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo. Es interesante porque los filisteos conocían históricamente lo que había pasado con Egipto, cómo Dios hirió a Egipto directamente y salvó a los israelitas. Entonces ellos dijeron: nada, tenemos que ir con más fuerza en contra de Israel. Pero resulta que los planes de Dios no eran que Israel salieran victoriosos, porque a pesar de tener el arca del pacto, de igual forma los israelitas fueron destruidos, y aparte de ser destruidos, perdieron el arca del pacto, cosa que era muy vergonzosa y dura para ellos. Ellos salieron corriendo al campamento, y un hombre de los que salió corriendo, que huyó de allí, se fue hasta Silo. Resulta que en Silo estaba Elí en el camino, en la entrada del camino, vigilando, y dice la palabra que su corazón tenía miedo por el arca del pacto, que él temblaba. Entonces Elí escucha el ruido que hay, todo lo que está pasando, y pregunta a este hombre Benjamín, le dice: ¿qué es lo que pasó? ¿Los vencieron? ¿Qué sucedió? Y Benjamín le cuenta todo lo ocurrido. Le dice: bueno, mira, o sea, nos ganaron, y aparte de que nos ganaron, perdimos el arca del pacto. En ese momento Elí cayó hacia atrás en la silla en la que estaba, y bueno, se dio un golpe y perdió la vida ahí. Y ahí es que se cumple lo que había dicho Jehová en el capítulo 2. Hay varias cosas interesantes en esta historia, y una es de que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Él, como pudimos ver en el capítulo 2, él maldijo a Elí, dijo que iba a cortar todos los ancianos de su casa, no iba a haber más ancianos en el templo de la casa de Elí, y lo cumplió tiempo después. Lo otro interesante es lo que comenté primero, que es increíble cómo los israelitas sabían que el que los estaba hiriendo era Dios directamente. Y lo otro también es que
es algo que muchas veces pasa en nuestras vidas, que nos podemos aferrar a ciertas cosas, quizás materiales, quizás formas de hacer las cosas, que creemos que por hacerlo así repetitivamente, la mano de Dios va a estar con nosotros. Por ejemplo, ellos creían que al llevar el arca del pacto, eso iba a ser suficiente para vencer en esa guerra, pero resulta que no. Más importante es la intimidad que tú tengas con Dios. Tienes que saber si vas a ganar o si vas a perder. Es decir, antes de hacer algo, es importante primero recurrir a los pies de Cristo y pedir en oración sabiduría para entender qué es lo que está pasando y cuál es la voluntad de Dios, porque ellos, a pesar de haber tenido el arca del pacto, perdieron. Entonces es importante que nos desquitemos Entonces es importante que nos quitemos todas aquellas cosas quizás estructurales o religiosas, que en muchos casos creemos que nos van a hacer más o menos espirituales, que nos van a permitir estar más o menos cerca de Dios y tener una relación con Él de verdad íntima, una relación profunda. El versículo para que memoricemos hoy está en Proverbios 27, versículo 12, y dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Y esa es la versión Reina Valera, pero conseguí en la versión textual algo que me pareció un poco más profundo o que se puede entender de mejor forma, y es que dice lo siguiente: el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Esto me parece increíble cómo se describe en este versículo, porque la sabiduría la obtenemos por revelación. Es decir, la sabiduría nos la da es Dios. Nosotros hay muchas cosas que podemos razonar o que podemos sacar nuestras propias cuentas y saber que están bien, que están mal, pero necesitamos la revelación de Dios para obtener sabiduría y hacer las cosas dentro de su voluntad. Entonces yo te invito a que antes de tomar decisiones apresuradas o hacer cosas que creas que están bien, pero simplemente no le has pedido a Dios, que ores y que le pidas al que te dé la sabiduría para tomar las decisiones adecuadas. Lo otro también es estar consciente de que la corrupción y hacer las cosas por nuestra cuenta o hacernos la vista gorda ante injusticias está mal. Lo vimos en el caso de Elí. Él le dio privilegios a sus hijos, no les puso reparo. Entonces por eso la consecuencia fue que Dios cortara totalmente todos los ancianos de la casa de Elí. Entonces es muy importante que escuchemos la voz de Dios y obremos conforme a su voluntad, y que estemos constantemente preguntando en qué estamos fallando, en qué cosas nos estamos corrompiendo. Voy a hacer una breve oración para terminar por ti. Señor, te pido que a todos los jóvenes que vean este video y a todos los que están en la escuela dominical, Señor, sé tú dando sabiduría, discernimiento, ayudando a tomar las mejores decisiones. En estos momentos que muchos se están graduando o están pensando qué carrera estudiar, te pido que seas tú el que les dé sabiduría y discernimiento para entender cuál es el propósito que tú tienes para sus vidas, Señor. Bendice a todas las familias en el nombre de Jesús. Amén y amén.